Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues esta noche tenemos en nuestro estudio de CNN a un personaje muy interesante, reconocido a nivel internacional, muy importante en su país de origen, que es Italia, que es el sacerdote Luigi Ciotti. Luigi Ciotti, bueno, se ha distinguido a lo largo de mucho tiempo por su postura firme, pues en torno al tema de las mafias. Es un hombre que ha fundado organizaciones como Grupo Abele y como la Asociación Antimafia Libera, que en México hemos tenido noticia de Libera, particularmente por el doctor Edgardo Buscaglia. Bueno, pues el fundador de Libera es Luigi Ciotti, este hombre que, bueno, se ha convertido en una voz, en una presencia muy importante a nivel internacional. Gracias, Luigi, por estar en CNN. Bienvenido. Gracias a voi, tanto. Muchas gracias. Cuando se habla de Luigi Ciotti, se piensa en lo que los ciudadanos pueden o deben hacer frente al crimen, frente a las mafias. ¿Cómo definiría Luigi su trabajo, su trayectoria, lo que ha hecho y lo que hace? Yo empecé hace a los 17 años, cuando iba a escuela, cuando encontré situaciones difíciles que me llevaron 3 años después a fundar Grupo Abele, que este año cumplió 50 años. El trabajo en las calles, la presencia con las situaciones de las personas más frágiles. Y ahí he estado desde hace 50 años trabajando, pero no es solo Luigi Ciotti, yo represento un nosotros porque es necesario unir fuerzas, energías, personas. No es la obra de un navegador solo, es necesario construir caminos que integran a tantos otros. Del Grupo Abele hace 20 años, después de los homicidios de las mafias que asesinaron a los jueces Giovanni Falcone y a Paolo Borsellino, tantos escoltas, nace un camino que compartimos con otros. De ahí nace Libera. Es una coordinación que integra 1.600 asociaciones nacionales diferentes, de diferentes perfiles, de diferentes temáticas. Logramos juntar estas asociaciones para contribuir al combate a la criminalidad, a la corrupción, a las diferentes formas de ilegalidad, porque es el nosotros el victorioso. Y Libera nace después de las masacres de la mafia, con 2 objetivos precisos. El primero es acercarnos a las víctimas inocentes de la mafia, una memoria que se tiene que transformar en acción, en compromiso, que no los debe dejar solos, que tienen que luchar por su dignidad y sus derechos. Y el segundo gran objetivo para nosotros es la educación, la cultura, el gran trabajo en las universidades, en las escuelas, en todos los niveles. Y esto es nuestra gran inversión, porque es la cultura la que despierta las conciencias, porque es también necesario dar conocimientos para que sean responsables las personas. Por eso trabajamos con escuelas, universidades, una batalla cultural. El verdadero problema también no es solo los juegos de poder criminal, también la mafiosidad, esa cultura mafiosa, que es como una serpiente que se extiende. Y nuestro tercer objetivo fue contribuir para sustraer los patrimonios a los mafiosos, que eran bienes en sus manos y que ahora se vuelvan bienes comunes, regresarlos a la colectividad, que tienen que ser transformados cuando se puede en uso social. La vida de los capos mafiosos, por ejemplo, se convierte en un kinder para niños o en una casa para adultos mayores. Y es esta propuesta que nosotros avanzamos recaudando más de 1 millón de firmas en Italia en 1996 para solicitar al Parlamento italiano, es decir, a nuestra política en nuestro país, una ley, confiscar los bienes de la mafia y regresarlo a la colectividad. Es la victoria del Estado cuando logramos hacer esto. Y con los ciudadanos colaborando, avanzamos esto, logramos hacer esto.
porque desafortunadamente hay muchos ciudadanos que están de un modo intermitente, que de acuerdo a sus oportunidades se activan, pero necesitamos ciudadanos responsables, ciudadanos verdaderos, que tomen conciencia que el problema de la ilegalidad, de la corrupción, de las mafias, no es un problema de la magistratura o la policía, es un problema que compete a unas instituciones, es un problema que nos compete a todos nosotros. Porque las mafias, la corrupción, nos empobrecen, nos privan de nuestra libertad, nos quitan nuestra dignidad. Y entonces creamos esta acción que ahora nos ve como ciudadanos, claro, con humildad, con los pies en tierra, pero que queremos hacer nuestra parte. Llega Luigi a México en un momento en donde la atención pública está centrada en un personaje de la mafia mexicana. Joaquín El Chapo Guzmán se ha convertido en una especie de símbolo de lo que representan los cárteles del crimen organizado en México y a nivel internacional. Y hay una gran atención pública sobre su personalidad, sobre cómo es, sobre una película que quería hacer y una serie de cuestiones que no están abordando los temas principales de la propia mafia, sino nos estamos concentrando en la fascinación por el personaje. ¿Qué diría Luigi Ciotti cuando una sociedad ve que se captura a un gran capo? ¿Cómo debemos procesar una información así? Dico subito. Yo puedo decir inmediatamente que arrestar un gran capo no significa detener los flujos de los juegos criminales. Que la gente no tenga esa ilusión que porque se ha detenido a un gran capo ya terminará todo. Porque habrá más. Habrá más que se activarán para sustituirlo. Y entonces es importante tener mucho cuidado en no subrayar, enfatizar la captura de un capo, olvidando al mismo tiempo que como ocurrió en Italia también, como cuando arrestaron a Bernardo Provenzano en Turín. No es que se logró vencer el juego criminal. Más bien, debemos tomar conciencia que ese vacío luego se llena con otra persona y es necesario enfrentar el problema, no tanto enfatizando. Claro, es bienvenido el arresto, pero tenemos que ir al meollo del problema. Es inquietante cuando hay un riesgo que se conviertan en mitos, que ellos se conviertan en héroes. No, los héroes son las personas que cada día tienen un compromiso, como en México. En estos días he encontrado muchas asociaciones, muchos familiares de las víctimas inocentes. Hoy he encontrado en México profesores universitarios que tienen un compromiso para llevar esa cultura en esa dirección. Movimientos eclesiásticos que avanzan en su cotidianidad a las personas con quienes compartimos nuestro afecto, nuestra estima, nuestro reconocimiento. No hay que mitificar a estos mafiosos. Claro, bienvenidos los arrestos. Pero atención, es importante continuar a trabajar mucho más para que ese arresto nos quite la atención y desvíe la atención del problema. Luigi, voy a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un momento. Regresamos en esta interesante conversación con Luigi Ciotti, bueno, de Grupo Adele y de la Asociación Lidera, que pues está en México. ¿Qué me dice Luigi de la próxima visita de Francisco a México? El Papa Francisco estará próximamente en México. ¿Qué relevancia puede tener para un país que tiene decenas de miles de muertos? No sabemos cuántos, pero miles de desaparecidos y una espiral de violencia
de varios años como México. ¿Qué relevancia puede tener en un país como el nuestro la visita de Francisco? Papa Francisco es una persona que no indica lo que se tiene que hacer. Son, sin embargo, palabras claras, argumentadas de denuncia. Cuando el Papa encontró en Italia un millar de víctimas inocentes de la mafia, representando obviamente muchos otros miles, porque son muchas familias, son numerosas. Él dijo palabras claves de cercanía, de presencia, de invitación a la valentía, pero también de afecto. También nos invitó a no olvidar que quien adora el mal está excomulgado. El Papa dio una dirección clara, fuerte, que la palabra de Dios, el Evangelio, es incompatible la ilegalidad con la corrupción, con las mafias. Que nadie se esconda detrás de Dios, que nadie pueda pensar que se puede ser indiferente a lo que ocurre actualmente. Y nos invita también a todos a asumir esa parte de nuestra responsabilidad, porque somos muchos los espectadores. Al final de la vida, no nos preguntarán al final de nuestra vida si fuimos creyentes, sino si fuimos creíbles. Tenemos que traducir la palabra de Dios concretamente para construir y llenar esa hambre de justicia, que significa dignidad para las personas, libertad, legalidad, significa derechos para las personas, igualdad. El Papa habla de eso, habla de llenar las necesidades de la tierra con un objetivo espiritual. En la última encíclica que hizo el Papa, maravillosa, Laudato Si, el bien de la casa común, hay un pasaje que me gustaría leer, que pienso es fundamental, porque realmente llega a las conciencias, nos llama a cada uno de nosotros a asumir nuestra parte de responsabilidad. Cuando el Papa dice: es importante entrar en una fase de mayor conciencia de parte de todos, pero dice también, es importante tomar una conciencia dolorosa y osar transformar en sufrimiento personal lo que ocurre en el mundo, y así reconocer cuál es nuestra aportación personal. Si no sentimos que todas las personas que ya no están, que están desaparecidas, las personas asesinadas, las víctimas de esa violencia criminal, si no sentimos que esas personas, ese dolor, no lo hacemos nuestro, no lo transformamos en un sufrimiento personal, entonces se quedará solo en palabras, en discursos. Nos conmovemos un poco y ahí termina, pero no basta conmoverse, hay que moverse, hay que activarse. Y si hay una enfermedad mortal, hoy es la indiferencia. Delegar, pensar que le toca a otro hacer las cosas. Es una enfermedad mortal la resignación, porque a veces corremos el riesgo de resignarnos. Lo digo pensando en Italia, que por ejemplo, hace 400 años existe la camorra, 150 años que tenemos la Cosa Nostra, 120 años que existe la 'Ndrangheta en Calabria. Lo digo con estima y con afecto hacia mi país, reconociendo el trabajo de los magistrados, de la policía, de segmentos de las instituciones, pero también hay que decir que no es posible que desde hace siglos tengamos una presencia mafiosa. El problema no es esto, es que los ciudadanos necesitamos despertar nuestras conciencias. La gran reforma
que tenemos que hacer en mi país es una autorreforma. Es la reforma de nuestras conciencias. Es una revolución de nuestras conciencias. Aquí en México he encontrado asociaciones, iniciativas con compromisos humildes, generosos, valientes, maravillosos, pero que deberían estar más apoyadas por la política del país, porque ese trabajo silencioso, difícil, en las localidades, en los territorios, las comunidades, es muy importante, porque el cambio inicia construyendo un nosotros. No se trata de individuos, es nosotros en las escuelas, en el trabajo. La lucha contra las mafias se hace con la educación, con la cultura. El trabajo, que el trabajo es el que da dignidad a las personas y libertad. Y entonces esta revolución de nuestras conciencias, este despertar nos llama a juego a todos. Luigi, ¿en qué momento una sociedad se da cuenta que empieza esa transformación de la conciencia? Cuando nos activamos. Porque hoy el problema encontramos mucha gente que está indignada, que dice que está indignada, pero no basta indignarse. No basta, no es suficiente. La indignación se aborda creando las condiciones para dar libertad, y las condiciones que dan libertad a la persona, porque una persona que no tiene trabajo no es libre. Las mafias no nos hacen libres, porque sofocan la dignidad, la libertad de las personas. La gente que tiene miedo. Tenemos que aprender juntos a tener el valor de tener más valor. Pero bueno, es importante crear una seguridad para estas personas. No después, sino antes. Hay que crear esas condiciones para las personas que tienen ese compromiso. Una voluntad política más clara, leyes categóricas, claras, que deben ser aplicadas. ¿Por qué? No es importante tener leyes en un papel, no. Es importante que absorban esa carne, que sean concretas, hechos. Yo veo en muchos lugares del mundo que todos estamos contra las mafias. En la palabra, todos estamos en contra de la legalidad. Todos decimos que tenemos que luchar contra la pobreza, pero al final solo parece que se lucha contra los pobres, porque no se crean las condiciones para realizar ese cambio. Y la mafia nos quita la dignidad. En esta tierra es importante un movimiento desde abajo de los ciudadanos, de asociaciones, de grupos, de iglesias, de personas que se comprometan, que se activen, unir las fuerzas de los honestos para convertirse en una fuerza cultural, ética, social y política. En nuestro país, Libera ha juntado a más de 1000 asociaciones, pero hemos trabajado 5 años en la Unión Europea para solicitar que se confisquen los bienes y que esto se vuelva una directiva europea. Y no somos los que somos una asociación pequeña, somos pequeñitos, pero juntos hemos logrado integrar a otras asociaciones de la sociedad civil europea para lograr que la política europea llegue a un debate sobre la confiscación de los bienes de la mafia. Es una directiva que tiene que ser traducida por los gobiernos nacionales. No es algo que cambie el mundo, pero es una demostración de que si unimos las fuerzas, y aunque sí es difícil, es posible. Es posible. Pero es necesaria una revolución de las conciencias, unir las fuerzas. No tenemos que desanimarnos. Desanimarnos no es difícil, no es fácil. Por todas las víctimas, los homicidios, lo hemos visto en estos años. Luigi, voy a hacer una pausa y regresamos en la parte final retomando este tema. Volvemos. Entramos en la parte final, regresamos conversando con Luigi Ciotti en CNN en México. Volvemos a ver. Entramos
estamos en la parte final. Luigi, gracias por estar en este programa, en esta entrevista. ¿Cómo cierra esta conversación? ¿Con qué idea nos deja en México sobre el tema de la corrupción, los altos poderes? ¿Cómo es posible que el mundo tenga estructuras criminales tan grandes, tan poderosas? Yo no tengo ningún consejo por las maravillosas iniciativas que hay en México. Yo sé que aquí hay inteligencia, hay conciencias, hay iniciativas y personas que he encontrado que están ya en un camino correcto, un camino adecuado. La lucha significa educación, cultura, trabajo. ¿Qué significa? Eliminar la corrupción. Significa que la política tiene que actuar de manera concreta, porque las mafias son fuertes cuando la política es débil, cuando la política es frágil. Las mafias son fuertes cuando es pálida la democracia de un país. Luigi, nos despedimos. Me gustaría cerrar preguntando sobre esta fotografía que es muy famosa, en donde está Luigi Ciotti entrando de la mano con Francisco a un lugar. ¿Qué representa esa fotografía? ¿Qué momento de su historia representa esa fotografía? Bueno, por las posiciones que hemos tomado en estos años, defendiendo la dignidad de los pobres, de los últimos de la sociedad. Sí, ha habido muchos problemas, ha habido mucha fatiga. Este abrazo con el Papa Francisco me ha llenado el corazón después de tantos momentos de dificultad. Encontrar al Papa Francisco me ha permitido encontrar una iglesia que va en las calles, que ahora está atendiendo los problemas de los pobres. Como ha dicho el Papa Francisco, tenemos que ir en las periferias de las ciudades para encontrar un sentido, un significado. Darle la mano al Papa Francisco significa decir, vamos juntos, vamos adelante. Significa unir el cielo con la tierra, una iglesia que tiene una dimensión espiritual, pero que también nos invita a no distraernos de nuestra responsabilidad que tenemos aquí en el mundo terrenal. Esa valentía de la denuncia es un anuncio de salvación. Luigi Ciotti, le agradezco mucho esta conversación en este programa. Bienvenido a México, gracias por estar aquí. Gracias a esta estupenda nación. Muchas gracias. Estaremos en comunicación y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes que nos permitieron acompañarle. Pásala bien, buenas noches y hasta mañana. Gracias, Luigi. Gracias. Gracias.